Hace más de 250 años, en el pueblo de Tuama, una mujer llamada Lorenza fue detenida a causa de una denuncia. Era una viuda indígena a la que se acusaba de haber usado arte diabólico para dejar muda y paralizar los brazos y piernas de una de sus vecinas. Para la época, el delito era muy grave. Se la acusaba de ser una hechicera. La historia permite que nos adentremos en el mundo de las creencias populares en un escenario hoy bastante olvidado, el de los pueblos de indios de la época colonial. Pero ¿quiénes eran las hechiceras? ¿Qué hacían y por qué las perseguían? Esto es Tuama en la actualidad, un lugar donde solo viven 5 familias en el departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero. En el siglo XVIII, este era un pueblo de indios, es decir, una aldea que poseía tierras pertenecientes a la comunidad que no se podían vender. Tenía además sus propias autoridades, que eran los caciques y el cabildo indígena. Aquí, en 1761, Lorenza fue acusada de hacer daño a una vecina a través de la hechicería. ¿Por qué se crearon los pueblos de indios? Después de la conquista española del siglo XVI, los indígenas fueron repartidos entre colonizadores llamados encomenderos, que los hacían trabajar para ellos y los explotaban ferozmente. Por ese motivo, por la división de las familias a causa de las órdenes de los encomenderos y por las fugas de quienes escapaban a este sistema, las comunidades indígenas perdieron muchísima población. Entonces, las autoridades españolas en el Perú decidieron que para no quedarse sin indios para trabajar, había que dejarlos vivir solos en tierras propias. Así podrían producir lo necesario para subsistir y para reunir el tributo que estaban obligados a pagarle al rey de España. Las autoridades de esta zona, que era marginal dentro del Imperio Español, buscaron impulsar lo mismo que en el Perú, pero enfrentaron la resistencia de los encomenderos locales. Los pueblos que efectivamente se formaron fueron los que lograron hacer cumplir las ordenanzas a sus encomenderos, para lo cual muchas veces tuvieron que luchar judicialmente. Bueno, ¿qué tenían de particular los pueblos de indios de Santiago del Estero? En principio, cuando los españoles fundaron la ciudad de Santiago, que fue la primera en el actual territorio argentino, la primera estable, la primera ciudad estable, en 1553, se encontraron en la Mesopotamia comprendida entre los ríos Dulce y Salado con una población indígena muy nutrida. Una población indígena organizada en múltiples aldeas ubicadas sobre los ríos Dulce y Salado. Estas aldeas fueron las que más tarde, en el siglo XVII, fueron institucionalizadas como pueblos de indios. Una característica muy notable de los pueblos de indios de Santiago del Estero fue su perduración. Duraron mucho más tiempo y concentraron mucho más gente que otros pueblos de indios del Tucumán colonial. Llegaron hasta las revoluciones de independencia, aunque no toda la población que vivía allí a fines del siglo XVIII o en el siglo XIX fuera india, se autodefiniera como india o fuera vista como india.
La otra característica es la inmensa influencia que los pueblos de indios de Santiago del Estero tuvieron sobre la cultura local. No es casual que la quichua fuera la lengua que más se escuchaba, la lengua que se hablaba con más fluidez, seguramente con más fluidez que el español, no solo por los indios, sino también por los mulatos, los mestizos e incluso los españoles de la región. Los pueblos de indios de Santiago del Estero subsistieron hasta poco después de la independencia, mientras que en otras provincias argentinas fueron desapareciendo a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, algunos siguen existiendo, como el pueblo tucumano de Amaicha, que aún mantiene sus tierras comunales. Los acusados de ejercer la hechicería en la primera mitad del siglo XVIII tenían un perfil típico. Por empezar, en su abrumadora mayoría eran mujeres. Y estas mujeres eran indias, indias de pueblos de indios, indias de encomienda. Eran mujeres solas, solteras o viudas, casi todas ellas tenían hijos, pero no estaban subordinadas a ninguna tutela masculina. Eran de edad madura, entre 40 o 50 años, y todas ellas compartían la mala fama. ¿Qué era esta mala fama? ¿En qué consistía esta mala fama? La fama de la hechicera se hacía a partir del parentesco con otras hechiceras juzgadas en el pasado, a través de las relaciones de amistad o de vecindad con otras hechiceras, pero también a partir de ciertos atributos personales que son los que surgen en las sumarias de testigos. Atributos personales como la moral sexual ligera o la mala vecindad. Una mujer particularmente conflictiva con sus vecinas podía llegar a ser sospechosa de ser hechicera. También las curanderas podían resbalar en hechiceras si las curaciones, algunas de las curaciones que hacían, resultaban fallidas. En Tuama, Lorenza tenía fama de ser de conducta sexual ligera, como pasaba habitualmente con las mujeres sospechadas de hechicería. En general eran denunciadas por sus vecinos. A Lorenza, en particular, la acusó el alcalde del pueblo, diciendo que había dañado a una sobrina suya. Por eso fue detenida y enviada a la ciudad de Santiago del Estero para ser juzgada. Si bien la hechicería era considerada un delito contra la fe, una ofensa a Dios, no era la Iglesia la encargada de castigar a las indias acusadas, sino la justicia civil, ejercida por el cabildo, que intervenía porque se había hecho un mal contra una persona. 1729. Juan Tolosa contra Luisa, India, sobre querella por hechicería. Juicio Gregorio y sentencia de Fabiano Francisca contra Parra Magdalena, por homicidio, día de hechicería. Sumamao. Causa criminal de Magdalena y día del pueblo de Sumamao, fenecida por el capitán Don Luis de Paz, 1720, alcalde de la ciudad de Parra, 1728, Pascual, India de Azogaza, 1726, auto del juez de Filipe sobre para indagar un información maleficio hecho en la persona de Alonso. El caso de Lorenza no fue excepcional. Hubo varios procesos por hechicería en Santiago del Estero durante el siglo XVIII. El juicio es la única forma que tenemos de llegar a las palabras de Lorenza, pero el problema es que no las dijo voluntariamente, sino que se las sacaron a través de la tortura. Al principio, Lorenza dijo que la mudez y la parálisis de María Antonia, la dañada, tenían causas naturales. Estaba con el período menstrual y metió los pies en el río, con lo cual le arrebató la sangre y le hizo mal al corazón.
En un segundo interrogatorio, después de que la hubieran torturado, cambió el discurso. Dijo que María Antonia nunca había estado enferma y que todo había sido un engaño. Pero la siguieron presionando y en su tercer testimonio aceptó que había habido un mal sobre la víctima, pero que ella no era la culpable, y responsabilizó a la tía de María Antonia, otra india llamada Pancha, que también fue enviada a juicio. Finalmente, después de más tortura, admitió estar involucrada y haber sido guiada por el demonio. En esa época había distintos tipos de torturas. Lorenza y Pancha fueron duramente castigadas en lo que se llamaba el potro, es decir, que fueron atadas de pies y manos a una superficie conectada a un torno, que al girar tiraba cada extremidad para el lado contrario, causando un gran dolor y en general dislocando las extremidades. Así, los fiscales lograron que confesaran haber participado en reuniones donde habían aprendido el mal arte, algo que los españoles conocían bien, la tradición de las brujas. ¿Qué tiene de particular el caso de Lorenza? Proceso sustanciado en 1761. En principio que se desata en el interior de un pueblo de indios, el pueblo de indios de Tuama, sobre el río Dulce. La persona que denuncia el caso es el mismo alcalde indígena y la víctima también pertenece al pueblo de indios. Es María Antonia, la criada del alcalde indígena. La mayor parte de los testigos que declaran en la primera parte del proceso también son indios de Tuama. Y todos ellos recordaban tanto a Lorenza como a su socia, Francisca Pancha, como mujeres temidas y respetadas por el arte mágico que practicaban. Por otro lado, en este proceso no hay una sola rea, sino que van a ser muchas las mujeres involucradas y también va a haber un hombre involucrado. Esto cambia de alguna manera la naturaleza del proceso, porque ya no se trata de un delito individual, ya se estaría hablando de un complot de hechiceros. A esto se refiere Lorenza en su segunda y en su tercera confesión, que son confesiones extraídas bajo tormento. Y todas esas personas involucradas van a tener que ir a Santiago del Estero a declarar. Finalmente, este proceso es único también, porque hay una referencia y una descripción muy exhaustiva de 3 salamancas, los espacios mágicos donde se aprendía el arte, la brujería y también otras actividades no antisociales, con la ayuda del supay, del demonio. Este es un estereotipo que sigue manteniendo su vigencia en la cultura folclórica, no solo de Santiago del Estero, sino de todo el noroeste argentino. En las afueras de la ciudad de Salamanca, en España, había una cueva en la que se decía que celebraban aquelarres, ceremonias de brujería. Es por eso que se empezó a llamar Salamancas a esos encuentros. Las Salamancas santiagueñas, donde Lorenza y otras acusadas dijeron que habían aprendido el arte de la hechicería, eran reuniones nocturnas celebradas en el monte. Es decir, en la zona donde vivían los fugitivos de los pueblos, los sin ley, y donde también había indios infieles, que en la región del Chaco seguían siendo independientes de los españoles. La hechicería, entonces, surgía de los márgenes de la sociedad colonial. Se decía que en las reuniones los presentes alternaban con víboras y arañas, renunciaban al catolicismo y hablaban con el demonio, el supay, que se les aparecía en forma de hombre o de chivo para dictar las enseñanzas. No había distinciones entre hombres y mujeres, ni de clase ni de raza. Todos estaban desnudos, anulando las diferencias sociales que marcaba la ropa. La creencia en las salamancas era un producto de la sociedad mestiza colonial. Conjugaba elementos de la demonología europea, la idea de la reunión con el demonio en una cueva, con antiguos motivos rituales indígenas, andinos y chaqueños, como la costumbre de reunirse en el monte en los tiempos de recolección de la algarroba
y el uso de alucinógenos. En esos encuentros se celebraban los vínculos comunitarios, eventos importantes como nacimientos, y se tejían alianzas entre diversos grupos. Ahora, esa práctica tradicional, anterior a los españoles, había dejado su lugar a las menos numerosas reuniones de iniciados en el arte, que allí obtenían las hierbas y los insectos necesarios para los encantos. Bajo el dominio colonial, el monte había sido demonizado, y los que encontraban en él un espacio más libre e igualitario debían ser perseguidos, porque ahí aprendían a hacer daño. ¿De dónde proviene la idea de brujería en tiempo de las grandes persecuciones en Europa durante los siglos XVI y XVII? Desde el origen, la brujería renacentista fue pensada como un crimen colectivo. Lo que los magistrados que perseguían brujas en Europa occidental durante los siglos XVI y XVII imaginaban estar persiguiendo o reprimiendo era supuestamente una secta, una nueva secta de adoradores del demonio, fundada por Satán en persona con el objeto de combatir a la divinidad. En el centro de la gran casa de brujas temprano-moderna se hallaba un estereotipo, el estereotipo del Sabbat, que es una de las expresiones más exageradas de la idea del enemigo interno y del complot jamás pensada por la cultura occidental. Los demonólogos de la época pensaban que los miembros de esta nueva secta de demonólatras, los brujos y las brujas, se reunían por las noches en espacios vírgenes con tres objetivos: para tributarle honores divinos al demonio, que presidía la asamblea del cuerpo presente, para planificar nuevos atentados contra la sociedad cristiana y para cometer toda clase de crímenes horrendos que iban desde el infanticidio hasta el canibalismo. El modelo de la brujería renacentista incorporó elementos del modelo de la hechicería clásica porque a los brujos y brujas en la Edad Moderna en Europa también se los acusaba de realizar maleficios, pero no se los perseguía por eso. Los brujos y brujas subían a la hoguera porque asistían al Sabbat, lo cual ipso facto los convertía en apóstatas, es decir, en individuos que, habiendo sido bautizados, adoraban a otro ser como Dios y no al Dios verdadero, y en idólatras. Lo que condenaba a estos hombres y a estas mujeres, a estos supuestos brujos, a muerte, no eran entonces las prácticas o rituales mágicos que se decía que realizaban, sino el hecho de que habían traicionado el bautismo, de que habían cambiado de bando, de que habían abandonado el bando de la divinidad, el bando del bien, para pasarse al bando del mal, al bando del demonio. Dijo el alcalde de Tuama: el otro día de noche, como le prometió, le dio el declarante unos golpes a la referida Lorenza con la mano y, dejándola otra vez sola con la enferma, empezó a refregarle la barriga, y entonces la enferma echó mucha agua y con ella muchas arañas coloradas, e inmediatamente gritó la enferma y dijo: cojan ese pescado que me ha sacado, y que entrando el declarante vio muchas arañas vivas y que alguna mató, y otras las echó entre la tierra. Todos los involucrados en la causa, jueces, testigos y acusadas, estaban convencidos de que existía la magia. Creían que una hechicera podía meter insectos y reptiles en el cuerpo de su víctima. Creían que se podía matar mágicamente o que podía hacerse que una persona se enamorara de otra. Creían que las hechiceras podían reparar lo que habían hecho y que había curanderos que también tenían ese poder. ¿Por qué el pensamiento mágico estaba tan extendido en la Europa moderna? Yo, como historiador profesional, no me siento capacitado para dar una respuesta de tipo universal respecto de por qué los hombres creyeron, creen y seguramente siempre van a seguir creyendo en la magia. Sí puedo intentar alguna hipótesis de por qué en la primera edad moderna los hombres y las mujeres en Europa occidental se aferraban tanto a estos rituales y a estos dispositivos mágicos. Creo que la clave reside en identificar los motivos por los cuales consultaban estos especialistas populares, a los sanadores carismáticos, a los curanderos, a los astrólogos, a los adivinos, a los ensalmadores. ¿Qué pretendían de ellos? Creo que 4 cosas. Primero, que los curaran, que sanaran las enfermedades que la medicina convencional no podía curar, que era la mayoría, por otra parte. En segundo lugar, que adivinaran el futuro, que adivinaran el porvenir. En tercer lugar, que hallaran, que encontraran objetos perdidos, objetos robados o incluso, lo que era muy común en la Edad Moderna, supuestos tesoros ocultos. Y, en último lugar, que les aseguraran el amor del hombre o de la mujer deseada, lo que se llamaba la magia amatoria.
Vemos que en los 4 casos, lo que se detecta desde la perspectiva de las personas que consultaban a estos especialistas es un hándicap de poder o un hándicap de conocimiento. Lo que estos hombres que adherían a lo que hoy llamamos rituales mágicos pretendían era, a través de ellos, de alguna manera, trascender los límites que la propia realidad, que el principio de realidad, imponía a sus ansias, a sus deseos de mayor conocimiento, de mayor poder, de mayor control y de mayor dominación del mundo que los rodeaba. Después de haber confesado que realizó el mal arte, Lorenza siguió presa. Finalmente murió en la cárcel del Cabildo de Santiago del Estero el 22 de octubre de 1761 a causa de los efectos de la tortura. Su cuerpo fue exhibido en esta plaza, como un modo de escarmiento para el resto. El caso de Lorenza y las otras mujeres acusadas de hechicería en Santiago del Estero es un ejemplo de la combinación de elementos de la cultura española con las culturas indígenas, que dio lugar a creencias nuevas, mestizas. Algunas mujeres encontraron en la práctica de la hechicería una forma de adquirir poder, de resistir y de ser temidas. Pero también fueron perseguidas y estigmatizadas, porque eran mujeres, porque eran indias, porque eran pobres, porque no tenían quien las defendiera. En suma, porque ocupaban el lugar más bajo de la sociedad.